¿Qué me diríais si os dijera que no va a haber olivicultores en el año 2040? El 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno decretó el estado de alarma. Toda la población, exceptuando los trabajadores de los sectores esenciales, quedaron confinados en sus casas hasta nuevo aviso. Nuestro sector, como sector esencial, siguió con su actividad. En este nuevo contexto, algunas cosas empeoraron. Y digo empeoraron porque el sector lleva años sufriendo baja rentabilidad, escasez y baja cualificación de la mano de obra. Y por otro lado, una baja eficiencia productiva en muchas de nuestras zonas. Podríamos hablar de multitud de problemas más, pero yo hoy me centraré exclusivamente en estos tres. Los costes de producción son cada vez mayores. Y esta circunstancia no se ve compensada por el precio final que perciben nuestros agricultores. El aceite de oliva, como podemos ver aquí, ha demostrado más que de sobra sus beneficios frente a otras grasas y los consumos son cada vez mayores, las perspectivas de futuro cada vez mejores, lo cual no justifica para nada lo anterior. La mano de obra es cada vez más escasa y menos cualificada, lo que se traduce en campañas de recolección más largas y más tediosas, que afectan directamente a la calidad de nuestros aceites. Por no hablar de lo que supone lidiar con cuadrillas de trabajadores. Y es que los datos no nos mienten. Hemos pasado de un 10% de empleo sobre el total en el sector agrícola a tan solo un 4%, y bajando. La agricultura más tradicional es sin duda una profesión admirable, pero la realidad nos muestra que es poco eficiente. En un mundo donde prima más el hacer más con menos, esto es sin duda un gran inconveniente. La producción de aceite de oliva no se concibe sin la figura del olivicultor. Pero ¿cómo veis vosotros el futuro si no cambiamos la manera de hacer las cosas? Abandono de explotaciones, vidas más complicadas debido a la falta de recursos económicos, despoblación de muchos de los municipios en los que se vive directamente el olivar, por no hablar de las nuevas generaciones, que no quieren saber nada de las explotaciones. Yo, en parte, lo puedo llegar a entender. ¿Creéis que la olivicultura tradicional representa a día de hoy un atractivo para las nuevas generaciones? Que conste que mis primos y yo íbamos únicamente por la hora del almuerzo. Si tuviéramos que ir ahora, os aseguro que nos la pensaríamos 2 veces. Una nueva olivicultura es posible, donde los agricultores puedan aspirar a mantener viva esta profesión, aportando valor a la sociedad y viviendo bien gracias a ello. Pero para ello es imprescindible hablar de modernización. Y es que si con un mensaje me gustaría que os quedarais hoy, es que la modernización del olivar no es una opción, es una obligación. Y hoy os voy a tratar de mostrar cómo realizarla paso a paso desde cualquier punto de partida. En todo este proceso yo me he podido dar cuenta de que la modernización de un cultivo como el olivar tiene una serie de beneficios que a partir de ahora denominaremos como las 3 Cs. Control, certeza y cash. El hacer las cosas bien en términos de modernización en el olivar nos permite tener un mayor control. Lo que no se mide no se puede mejorar y por ende no se puede controlar. En mi primera experiencia con la agricultura me di cuenta de esto y es que yo empecé combinando mis estudios con el trabajo en una explotación de olivar y viñedo de gran dimensión. Desde el primer momento me di cuenta de que ahí había algo que no cuadraba. Tratamientos fitosanitarios sin justificación, falta de control y de planificación en el trabajo, lo que hacía que después, por esa falta de control, por poneros un ejemplo, más de 50 hectáreas de olivar, superintensivo en este caso, tuvieran que ser reconvertidas a olivar intensivo. Es decir, 2 de cada 3 árboles tuvieron que ser arrancados tan solo después de 6 años de ser plantados. ¿Os podéis imaginar por qué pasó esto? Falta de conocimiento o de información que nos lleva a cometer errores de manejo. Evidentemente, setos de gran dimensión,
estructuras frondosas, falta de hilación, problemas de repilo y, por ende, una baja productividad para lo que por aquel entonces el sistema prometía. Este es tan solo un ejemplo de todo lo que ahí se hacía. Hoy en día contamos con multitud de tecnología que nos permite controlar lo que está pasando en la explotación, desde los software de gestión más sofisticados hasta una simple tabla de Excel. Lo más importante y lo que tenemos que tener claro es la importancia que tiene llevar un control y una gestión de nuestras explotaciones. Por suerte, después de esta primera experiencia en la agricultura, tuve la oportunidad de trabajar en otra explotación en la que descubrí un mundo nuevo. Eso sí era un negocio agrícola. Todas las actuaciones supervisadas por un técnico, control de producciones, tratamientos fitosanitarios justificados bajo las normativas adecuadas. Todo ello hacía que, por ejemplo, sabiendo que nuestras producciones rondaban entre 1.500 y 2.400 kilos de aceite por hectárea y que nuestros costes de producción estuvieran alrededor de 1.500 euros por hectárea y año, nos permitió en aquel entonces no vender cuando el precio del aceite de oliva estaba por debajo de 3 euros. ¿Qué nos supuso eso? La capacidad de tener una rentabilidad mayor de 4.000 euros por hectárea en la peor de las parcelas. Esto fue únicamente gracias a tener un control sobre la explotación. La información es poder de decisión. Decisiones como las que, por ejemplo, han podido tomar personas que han utilizado todos los recursos que tenían disponibles para comercializar el aceite bajo una marca diferente. Hoy en día esto es mucho más fácil que nunca, y es que contamos con multitud de plataformas que nos facilitan el trabajo y nos permiten contar esas historias que hay detrás de los aceites a personas que están dispuestas a pagar un valor añadido por ellos. El segundo beneficio que tiene la modernización del olivar es la certeza. La tecnología de producción nos permite tener previsibilidad acerca de nuestros cultivos y sus producciones, tanto en cantidad como en calidad. Hoy día contamos con multitud de tecnología de producción, desde la maquinaria de recolección hasta los sistemas de cultivo, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis una industria del automóvil donde un obrero inserte las piezas con una llave inglesa? Porque yo no. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de tecnología de producción, en el caso del olivar, son los sistemas como el olivo en seto. Pero contamos con mucho más. Tenemos maquinaria de recolección de última tecnología, nuevas variedades, soluciones nutricionales que nos permiten llevar el potencial productivo de nuestros cultivos un paso más allá, maquinaria de poda y manejo de suelo que nos permite hacer un manejo adaptado a nuestras necesidades. La última tecnología para automatizar el riego y hacerlo totalmente programable. Evidentemente, no todas las explotaciones pueden hacer o pueden apostar por una reconversión total de su modelo de cultivo. Habrá explotaciones que, por sus características, solamente puedan optar a una mecanización parcial de las labores. Aquí hablamos, por ejemplo, de los olivares de 3 pies con reconversión a 1 pie, etcétera. La pregunta es, ¿qué hacemos con todos esos olivares de alta pendiente que no tienen posibilidad de ser mecanizados y que son de baja productividad? En este caso, los agricultores tienen que estar pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo y estar tomando ya medidas que les permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Pensar en cultivar en otras zonas, diferenciar sus aceites de oliva con respecto a los demás. Cada uno tiene que saber cuál es la mejor alternativa en su caso. Y en este sentido, la tecnología de control se vuelve fundamental para saber en qué punto nos encontramos. Si no hacemos nada, el riesgo de abandono de este tipo de olivares es bastante grande. Y de hecho, en España tenemos ya más de 130.000 hectáreas de olivar en régimen de abandono. La tecnología, en este caso de producción, me ha permitido tener también alguna otra anécdota graciosa que contar. Y es que, debatiendo con un cliente sobre qué nuevo cultivo implantar en su explotación, él quería hacer su marca de aceite propia y yo le propuse
hacer una plantación, en este caso de olivar intensivo, variedad picual, porque su idea era comercializar el aceite bajo su marca. Ya tenía unas hectáreas suficientes de olivar arbequina y consideraba que era una buena opción en su caso. Su respuesta fue clara: yo no cambio de modelo de cultivo ni loco. ¿Tú sabes lo que es estar viendo la máquina cosechar mientras preparas la lumbre para hacer unas chuletas? Su respuesta fue contundente. ¿Qué hacer ante una respuesta así? Evidentemente, la tecnología de producción nos permite tener esa certeza que nos facilita mucho la manera de hacer las cosas. Por último, entre los beneficios que tiene la modernización del olivar, encontramos el cash, el dinerito. El aumento del cash dentro de una explotación, en un momento como el actual, está muy vinculado a la eficiencia productiva. Es decir, ser más capaces de tener mayor producción por hectárea, transformar mejor los nutrientes y el agua en kilogramos de producción, ser capaces de aprovechar mejor el agua y los nutrientes. Y, por supuesto, recursos tan importantes como el suelo y la luz. En este caso, hoy día contamos con multitud de tecnologías que nos permiten monitorizar cómo es el comportamiento del agua en el suelo de cara a aprovechar cada gota. Tenemos además la posibilidad de ver nuestros cultivos desde una imagen satelital para identificar la variabilidad que tenemos dentro de una finca y hacer un manejo diferente. Por supuesto, en este sentido, para aplicar la tecnología que yo he denominado de precisión, es fundamental contar con la figura de un técnico. Es asesor de confianza que tiene los conocimientos y las herramientas necesarias para ayudar a los agricultores a dar un plus en el manejo de su cultivo. En mi caso, por ejemplo, el utilizar esta tecnología de precisión me ha permitido darme cuenta del simple hecho que dar riego de más de 3 horas en un suelo arenoso era estar perdiendo un montón de agua por percolación. Esto, a su vez, me permitió ahorrar un 30% en el consumo hídrico, otro tanto de fertilizantes, y de la factura de la luz ni os cuento. En el proceso de modernización del olivar podemos distinguir entre diferentes fases. La idea es que cada uno encuentre el punto en el que está para seguir avanzando. Y es que en la escalera de la eficiencia tenemos que ir para llegar a la cima peldaño a peldaño. Si no, las posibilidades de caída son bastante mayores. La primera fase de la modernización es la medición. En esta fase, el objetivo es tener la información suficiente para saber cómo está nuestra explotación. Y lo mínimo a lo que deberíamos contestar tras pasar por este periodo es: ¿qué producciones estamos teniendo por hectárea? ¿Cuáles han sido nuestros costes de producción? ¿Cuál el beneficio? Y por último, tras conocer todo esto, ¿qué área prioritaria tengo que atacar para mejorar en todas las anteriores? En cada una de estas fases os voy a proponer un par de acciones para que podáis saber por dónde empezar. Una más fácil y una un poquito más pro. En este caso, en la fase de medición, la acción más sencilla que os propongo es que simplemente apuntéis durante 30 días qué hacéis en vuestro día a día, qué labor, qué parcela, cuánto tiempo habéis tardado, qué consumo habéis tenido. En este caso, la acción más pro sería directamente iros a una empresa de las que tienen un software de gestión, contratarlo y realizar la gestión de una explotación de manera profesionalizada. Esto no es un coste, es una inversión. La segunda fase, dentro del proceso de modernización, sería la de mecanización. En esto es muy importante identificar cuál de mis labores puedo mecanizar o automatizar. La acción fácil que os propongo en este sentido es simplemente eso, ¿no? Que penséis qué labor de la que estáis haciendo en el día a día podéis mecanizar o automatizar y que apuntéis cuánto tiempo y dinero os podéis ahorrar en los próximos 3 años. Os aseguro que merece la pena. La acción más pro sería pensar cuál de mis parcelas puedo reconvertir a un cultivo en seto totalmente automatizado y mecanizado.
Y por último, en la fase 3, la fase de metodología, el objetivo de esta sería llevar nuestros cultivos, como dije anteriormente, a través de la tecnología de precisión al siguiente nivel. Para ello es muy importante, como aparece en la foto, medir. En este sentido, la acción más fácil que os propongo sería el simple hecho de hacer un análisis de suelo y realizar un abonado adaptado a las necesidades del cultivo y de esa parcela. La acción más pro sería la de ponernos en contacto con una empresa de consultoría agronómica para hacer un estudio completo de cualquiera de las parcelas y realizar un manejo diferencial. En este caso es fundamental que identifiquemos en qué fase nos encontramos nosotros. Evidentemente, estas fases se pueden solapar entre sí y esto es solo una manera de afrontar la modernización en el cultivo de olivar. Cada uno tiene que pensar en qué fase se encuentra y buscar la mejor manera de adaptar su cultivo a la modernización. El símil del tsunami es perfecto para describir lo que está pasando en la olivicultura y, si me apuráis, en la agricultura actual. Sabemos que tenemos un tsunami llegando a la orilla de nuestra costa. ¿Qué pasará si nos quedamos quietos esperando a que éste pare o a que alguien nos salve? Por el contrario, las posibilidades de salvarnos si seguimos caminando hacia adelante serán mucho mayores. Y es que la modernización del olivar no es una opción, es una obligación. Ya habéis conocido cuáles son los beneficios de la modernización del olivar: control, certeza y cash. Habéis visto también el paso a paso que os he propuesto para pasar por los diferentes eslabones para llegar a esa modernización. Podéis hacerle una foto que lo queráis. Lo más importante es que ya hoy deis el primer paso. El futuro de nuestra olivicultura depende de las decisiones que tomemos hoy. O como dicen nuestros amigos de Agromillora, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Muchas gracias.